Saludos, apreciado e-learner. Bienvenido al curso Project Management orientado a la certificación PMP. A continuación se trabajará con la unidad 4, sesión 3, cuyo tema es gestión de adquisición del proyecto. Antes de iniciar con el tema se harán algunas definiciones previas. Primero, departamento de adquisiciones. En la mayoría de las compañías existe un departamento que maneja las adquisiciones. Pueden ser de dos tipos. Centralizado, si realiza compras para varios proyectos de la empresa, por ejemplo, organización funcional. O descentralizado, cuando el gerente de adquisiciones trabaja para el proyecto, por ejemplo, la organización proyectizada. Segundo, tipos de contratos relacionados a las adquisiciones. Los contratos se pueden combinar en una misma adquisición. Los más difundidos son: contrato de precios fijos. Implica un precio total fijo para un producto. Puede haber cambios al alcance, generalmente acompañados de variación de costos. También pueden incluir incentivos para quien cumpla o supere los objetivos. En un contrato de precio fijo, el mayor riesgo es para el vendedor, pues el comprador sabe cuál es el precio. Contratos de costos reembolsables. Se devuelven al comprador los costos legítimos y reales en los que incurriría, además de sus ganancias. Pueden incluir cláusulas de incentivos financieros por superar o no los objetivos. Se usan generalmente cuando el alcance no puede ser definido con precisión al inicio o cuando se prevén cambios. En este tipo de contrato, el mayor riesgo es para el comprador, pues el vendedor le va a devolver los costos. Contrato por tiempo y materiales. En algunos países se le conoce como contratos de precios unitarios. Se puede decir que es un híbrido, pues incluye tanto una parte de precios fijos como de costos reembolsables. Este contrato se parece al de costos reembolsables en que es abierto, por tanto puede aumentar el costo total, y se parece al de precio fijo en que se establecen ciertos parámetros, por ejemplo, el precio fijo por metro cúbico o por mano de obra. Se puede usar si no se conoce el alcance total, para aumentar personal, adquirir expertos, para un apoyo externo que se requiera con rapidez. Es un contrato de tiempo y materiales. El riesgo es compartido entre el comprador y el vendedor. Ahora sí, iniciemos con el tema de este video: gestión de adquisiciones del proyecto. Es importante mencionar los tres procesos de la misma, que son planificar la gestión de adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controlar las adquisiciones. El primer proceso, denominado planificación de la gestión de adquisiciones, se refiere al proceso de identificar qué se puede comprar o adquirir fuera de la organización del proyecto. Para ello se debe conocer por qué se comprará, qué se comprará, cómo se comprará, cuándo y a quién se le comprará. Para cada elemento a adquirir se debe planificar, efectuar y controlar. Entradas para la planificación de la gestión de adquisiciones. Acta de constitución del proyecto, documentos del negocio, plan para la adquisición del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para la planificación de la gestión de adquisiciones, tenemos el juicio de expertos. Se refiere a la información recibida de personas con experiencia y conocimientos. Recopilación de datos, la investigación de mercados. Incluye examinar las capacidades de los vendedores. Los equipos de adquisición pueden aprovechar la información de diversas fuentes, incluyendo Internet. Estos equipos deben balancear la madurez de las tecnologías con los riesgos asociados. Análisis de datos, de hacer o comprar. Make or buy analysis. Es el estudio y la decisión de realizar por sí mismo un trabajo o subcontratarlo. La razón principal para comprar es disminuir los riesgos con respecto a las restricciones. Es mejor hacer cuando se tiene capacidad ociosa, se quiere mantener el control o existe información confidencial. Análisis de selección de proveedores. Se refiere a decidir el mejor método para la selección de los proveedores basados en menor costo, calificaciones, propuestas técnicas superiores basadas en calidad, costos y calidad, proveedor único y presupuesto fijo. Y finalmente, las reuniones. Se requieren discusiones efectivas entre los miembros del proyecto. En cuanto a las salidas para planificar la gestión de adquisiciones, tenemos plan de gestión de adquisiciones, estrategias para las adquisiciones, documentos de las licitaciones, enunciado del trabajo relativo a la adquisición, criterios de selección del proveedor, decisiones de hacer o comprar, estimaciones independientes del costo, solicitudes de cambio, actualizaciones de documento y actualización a los objetivos de los procesos de la organización. El plan de gestión de adquisición va a brindar información sobre los tipos de contratos utilizados, tomas de gestión de riesgos, documentos estandarizados de compra, coordinación de cronogramas y reportes de adquisiciones,
restricciones y supuestos relacionados a adquisiciones, manejo de ítems de largo tiempo de entrega, Long Lead Items o LLI, y métricas que serán utilizadas para gestionar los contratos y evaluar a los vendedores. Las estrategias de las adquisiciones pueden incluir métodos de entrega, formas de pago de los contratos y fases de adquisiciones. Los documentos de las licitaciones se utilizan para solicitar información a los posibles vendedores. RFI, Request for Information o solicitud de información. IFB, Invitation for Bid o invitación a licitación. RFP, Request for Proposal, solicitud de propuesta. Y RFQ, Request for Quotation o solicitud de cotización. Enunciado del trabajo relativo a la adquisición, también conocido como SOC por sus siglas en inglés. Se elabora a partir de las líneas bases del alcance y solo define el artículo que se planea adquirir, con el suficiente detalle para que los posibles vendedores estén en capacidad de proporcionarlo. Además, múltiples productos o servicios podrán ser agrupados en un único SOC. Criterios de selección de proveedores. Muchas veces los criterios son incluidos como parte de los documentos de la adquisición. Los criterios de selección podrían ser solo el costo, por ejemplo, si el artículo a adquirir está fácilmente disponible o puede identificarse. También otros criterios como capacidad del proveedor, riesgos, garantía o antecedentes del proveedor. Decisiones de hacer o comprar. Documentar las conclusiones relativas a los productos, servicios y resultados que se adquirirán externamente y los que se realizarán internamente. Las decisiones podrían variar a medida que el desarrollo del proyecto indique la necesidad de un enfoque diferente. El segundo proceso, denominado efectuar las adquisiciones, consiste en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar a un vendedor y adjudicar un contrato. Las entradas para efectuar las adquisiciones son plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, documentación de la adquisición, propuestas de los vendedores, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para efectuar las adquisiciones, tenemos juicio de expertos. Se refiere a información recibida por personas con experiencia y conocimientos. Publicidad. Es la comunicación a los vendedores potenciales usando diferentes medios, como periódicos, revistas especializadas o portales de Internet. La mayoría de las jurisdicciones gubernamentales exigen publicidad de los contratos vigentes. Conferencias de oferentes. Son reuniones con potenciales vendedores previa a la preparación de una oferta o propuesta. Son útiles para asegurar que todos los vendedores tienen un entendimiento claro y en común de las adquisiciones. Se debe tener en cuenta si existe algún tipo de confabulación, si los vendedores están respondiendo a las preguntas delante de sus competidores. Análisis de datos. Es la evaluación de propuestas en adquisiciones complejas, donde la decisión se basará en la respuesta de los vendedores. Se define un proceso formal de evaluación de la decisión. El comité de evaluación realizará la selección, la cual deberá ser aprobada por la dirección. Habilidades interpersonales y de equipos. La negociación es la estrategia del diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo. En la negociación tradicional, ganar-perder, cada parte trata de obtener todo lo que pueda para sí mismo. En la negociación moderna, ganar-ganar, las dos partes quedan satisfechas. Una habilidad blanda del gerente del proyecto debe ser la negociación para adquirir recursos para el mismo. En cuanto a las salidas para efectuar las adquisiciones, tenemos vendedores seleccionados. Son los considerados en un rango competitivo y con quienes se ha negociado un borrador de contrato, por lo que podrían convertirse en vendedores contratados. Generalmente, la aprobación final de adquisiciones complejas o de alto costo requieren la aprobación de alta gerencia. Acuerdos. Pueden incluir enunciado del trabajo relativo a la adquisición, línea base del cronograma, roles y responsabilidades, precios y término de pago, criterios de inspección, aceptación, garantías y soportes al producto, incentivos y penalidades, manejo de cambios, cláusulas de terminación y alternativas de resolución de disputas. Tenemos además solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualización de los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización como salidas al efectuar las adquisiciones. El tercer proceso, denominado controlar las adquisiciones, consiste en gestionar las relaciones con los proveedores, monitorear y controlar el desempeño del contrato y efectuar los cambios cuando sea necesario. En cuanto a las salidas para controlar las adquisiciones, tenemos plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, documentación de las adquisiciones, solicitudes de cambios aprobadas, datos de desempeño de trabajo, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
Las herramientas y técnicas para controlar las adquisiciones en este proceso son juicios de expertos, que es la información recibida por personas con experiencia y conocimiento. Administración de reclamos. Los desacuerdos son comunes en contratos. Enfrentar reclamos puede ser parte importante del proceso de gestión del proyecto. Siempre lo mejor y lo más conveniente es llegar a cambios acordados al contrato. Análisis de datos o revisión de desempeños. Es una revisión estructurada de avance del vendedor para cumplir con el alcance y calidad del proyecto, dentro del plazo y costo previsto. El objetivo de la revisión es identificar éxitos y fracasos en el desempeño del proveedor. Inspección. Se refiere a revisar el trabajo realizado por la contratista. Es solicitada por el comprador y respaldada por el vendedor, según se especifica en el contrato de la adquisición. Puede realizarse durante la ejecución del proyecto para verificar la conformidad de los pasos. Y auditorías, que se refiere generalmente al proceso de revisión de la adquisición. Los resultados de la auditoría se debe poner en conocimiento de los involucrados pertinentes, normalmente en la alta dirección. Finalmente, las salidas para el control de las adquisiciones son adquisiciones cerradas, información de desempeño del proyecto, actualización de la documentación de las adquisiciones, solicitudes de cambio, actualización del plan para la dirección del proyecto, actualización de los documentos del proyecto y actualizaciones de los objetivos de los procesos de la organización. De esta manera hemos culminado la presente lección. Recuerda que este video estará a tu disposición siempre que desees refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te espero en la próxima oportunidad.